Pues yo en esta tarde me gustaría ir empezando la palabra con una pregunta que dice: ¿por qué le sigues tú a Jesús? ¿Sabíais que había también gente en el Antiguo Testamento que le seguía a Jesús por los panes y por los peces? Iban porque le estaba dando los panes y los peces, no iban por necesidad de Jesús. Pero a Jesús vemos como un poco más hacia adelante le dice que ellos no venían por él, sino que venían porque esperaban la comida, los panes y los peces, que era lo que ellos se saciaban. Pero Jesús lo que quería era que entendieran que a través de él se tenían que saciar y buscar la salvación. En esta tarde todos pasamos por procesos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y junto a lo que estamos ahora mismo. Tenemos que pasar por procesos. ¿Qué son procesos? Pues son procesos que el Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero necesitamos nosotros poner también de nuestra parte. Porque el llamamiento lo podemos rechazar, pero cuando eres un escogido de Dios, por mucho que hagas, déjame decirte que no lo vas a poder rechazar. Podemos ver como uno rechazó diciéndole: Señor, ¿qué tengo que hacer para el reino de los cielos? Y le dijo: guardar mi mandamiento. Y dice: desde pequeño lo hago. Y dice: pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y sabemos lo que acontece, que no le siguió, prefirió quedarse con lo suyo. Un llamamiento rechazado. También podemos ver lo que es un escogido. Vemos cómo manda Jonás a Nínive para que llegara su palabra allí. Y sin embargo, él coge un barco y se va al lado contrario. Pero vemos cómo el Señor empieza a azotar más de una manera que tiene que llevarlo. Es un escogido, pero necesitamos tener procesos. Y esos procesos vamos a ir viendo en la palabra. Mi hermano Samuel me va a ayudar. Va a coger Éxodo 2 del 11 al 15. 2 del 11 al 15. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a su hermano y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. A su palabra. Puede estar más asiento. Aquí vemos cómo Moisés, como todos sabemos, lo adoptó la hija de Faraón y era nieto de Faraón, que era adoptivo. Pero vemos que ya dice que creció y salió a ver a su hermano y vio las cargas de ellos. Y dice que viendo en Egipto que cómo trataba a su hermano, él miró para los lados, no ve a nadie y lo mató. Y dice que lo enterró. Y ahora dice, un poquito más hacia adelante, que vio a dos de sus hermanos discutir y le pregunta que por qué. Pero a mí me gustaría pararme un poco antes. Ahí nos estamos dando cuenta que vemos a Moisés porque tiene un estatus en esa vida. Se ha criado en la casa de Faraón, ha estudiado las cosas de Faraón, pues la gente allí lo respetaba. Porque al ser nieto de Faraón, pues la gente tendría que respetarlo. Y entonces vemos cómo hace ese sacrificio de matar a un egipcio, viendo por su hermano. Y estamos viendo a un Moisés que es un asesino. Después, un poco más hacia adelante, dice la palabra que le pregunta, ¿y qué es lo que le contesta a los otros? ¿Acaso te ha puesto a ti por juez? Estamos viendo también a un Moisés que se mete en todo. Estamos viendo que muchas veces de nosotros, el estatus en el que tenemos, queremos hacer las cosas conforme a nosotros nos conviene. Yo me voy a sentir libre en la iglesia y voy a explicarlo para ver si lo podéis entender. Yo veo como a Moisés, que teniéndolo todo, siendo de Faraón, teniendo mando, diría: a través del ego que he hecho a un egipcio, ahora los de Israel me van a hacer caso y me van a ver como que le he echado una mano. Pero vemos como que no.
Ya escoge, y ahora dice que acusando, dice, la verdad se me ha descubierto. Y dice que huye. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Que nosotros estamos en la iglesia y queremos hacer las cosas conforme a nosotros nos conviene. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablarnos y empieza a desvelarnos las cosas que nos queremos que nadie vea, empezamos a correr hacia el desierto y nos vemos un pozo sin fondo. Y es lo que nos pasa. Que mientras no se ve las cosas que tenemos, queremos mandar a hacer cosas y ese no es el encuentro que tenemos que tener. Y tampoco es la situación en la que nos encontramos. El Señor quiere gente, como vemos que cuando se va y empieza a apacentar las ovejas de su suegro Jero, dice que estaba en el desierto solo. Ya estamos viendo a Moisés que no tenía estatus, sino que dependía de un rebaño de su suegro. Estamos viendo que de primera tenía intención de hacer algo con el pueblo de Israel, porque se interesó por ellos y quería hacer cosas, pero no lo aceptaron y huyó. Y ahora en el desierto podemos un poco más hacia adelante y dice en esos 2:3, que os voy a leer yo, en el 3:10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque a Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y mira lo que dice ahora Moisés, dice: y entonces respondió Moisés: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Estamos viendo el antes y el después. Cuando tenía un estatus y tenía algo, no tenía miedo, quería hacer algo por el pueblo y se atrevía, incluso mató hasta uno de Egipto que sabiendo que se iba a enterar Faraón iba a matarlo, pero no le importó. Y ahora viendo que después de unos años lo llama para él y tiene miedo, empieza a decirle al Señor y a acusarse que no sirvo, que no valgo, que soy torpe de lengua. Pero es que de eso se trata, que el Señor no lo hace conforme tu voluntad, sino conforme a la de Él. Porque tus planes no son los de Él, sino los de Él que tienen que entrar en tu vida. Y tenemos que dejarnos manipular por el Espíritu Santo y dejarnos guiarnos por lo que nosotros vemos o esperamos algo a cambio. ¿A qué viene esto de iglesia? ¿A ponerte en un cargo? Que no es eso. Que si el Señor te quiere utilizar, no te preocupes, que va a llegar tu tiempo y va a tener cargos que estás buscando, pero no pretendamos llegar a algo a través de nuestra sabiduría o una conciencia. Ahora vemos en el desierto a Moisés humillado, sin nada, y empieza a ver cosas de Dios, una zarza encendida, algo que antes no había en Egipto. Y ahora conforme se va acercando, dice que le habla, dice: Moisés, y dice que no extraña la voz, dice que la conoce, dice: dime aquí, dime. Dice que lo conoce. Entonces, de joven, ¿por qué no pidió consejo a Dios? Porque muchas veces cuando empezamos el Evangelio tenemos que coger y saber pedir consejo a Dios y no actuar por nuestra parte, porque nos va a llevar a un pozo sin fondo, a un desierto en el cual no nos vamos a enterar. Tenemos que hacer como hizo Moisés cuando estaba en el desierto, que empezó a escuchar la voz de Dios, a ver el Espíritu Santo cómo iba a orar. Y ahora dice que llega y se presenta ante Faraón y le presenta a Dios que Faraón no conoce. Dice: ¿cómo dejo yo a este pueblo si no conozco a Jehová que me dice? Y yo me imagino a Moisés hablándole al Faraón, diciéndole: yo conozco vuestras cosas, vuestros dioses, pero un Dios, y dice: pero es que los dioses que tenemos yo ese no los conozco, ¿cómo te dejo? Y no los deja. Y empieza a hablar y a mandarle plagas y endurece su corazón. Pero vemos como Moisés empieza a obedecer en cada plaga y hace todo lo que le dice el Señor. Porque cuando obedecemos la voz del Señor, eso va a llevar a un plan en tu vida, en una situación que te va a poner en el lugar que te corresponde, tanto en la iglesia como en la espiritualidad. Porque ¿qué es lo que tiene que resaltar de un cristiano? Tu fruto es lo que habla de ti. Tú imagínate que Moisés fuera a sacarse el pueblo a través de un asesinato. ¿Cómo fuera salido? No fuera salido en victoria del Señor, ni de Dios tampoco. Porque Moisés ahí era el nieto de Faraón. Podría haber dicho, claro, por sus cargas, por su alto standing, por la ha dado a Faraón y la ha sacado. Pero vemos como no, que los planes del Señor no es con nuestra fuerza, sino con la de Él. Yo no sé en el problema que estás metiéndote, ni estás metido espiritualmente, pero el Señor te está diciendo en esta tarde que los llamados se pueden rechazar, pero un escogido, por mucho que pelees en tu vida diaria, por mucho que te alejes a correr ese pozo, Dios va a venir a socorrerte. Porque el Señor no quiere que te pierdas. Pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo.
No hace falta ser alguien en la iglesia para escuchar o hablar con Dios. No tienes que esperar que Dios te hable y que tú le hagas al hermano y digas, qué bien lo he hecho. Porque entonces es como que estamos equivocados. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser servidores de Jesús. Y este va a poner el lugar que él quiera. Vemos como un David apacentando ovejas. Llega Samuel para ungir a uno de sus hijos por rey. Y el padre llama a los otros más grandes, pero a David lo tiene apartado como si no existiera. Y vemos como dice Samuel, no tiene ningún hijo más. Dice, bueno, ahí tengo uno que apacienta ovejas, que es muy joven. Dice, llámalo. La humildad es lo que a Dios le llama la atención. ¿De qué me sirve ser alguien aquí en la iglesia, aparentar algo que no soy? Cuando veo a un hermano criticarlo, cuando eso hablarle al pastor malamente de otro, que eso no sirve. Que eso va a estar como pasó con Moisés cuando empezó. Va a estar años sin escuchar la voz de Dios. Cuando empieza a humillarte, porque vemos como David, yo me imagino a David de joven apacentando a la oveja, cantando cánticos, porque dice que era conocido por sus cánticos. Como dice que cogía a los leones y se le quitaba a la oveja, a los osos se enfrentaba, pero no era por él, era por la fuerza que Dios le daba, porque dependía de él. Y vemos como de un simple ovejero, de oler a cabrita, empieza a oler a rey. Pero todo tiene un proceso. Saúl lo unge y la primera decisión que toma lo hace malamente. Dios habla a través del profeta Samuel y le dice, sube para arriba que te voy a dar la victoria, pero no guardes nada, mata todo. Y vemos cómo él guarda la vida del rey. Si el Señor te está diciendo en esta tarde, quita todo lo de este mundo, ¿por qué te quieres aferrar a las cosas de este mundo? ¿Qué te va de este mundo? No sé, yo tenía una palabra, pero yo me estoy dejando por el Espíritu Santo. No sé lo que le estás pidiendo a Dios, pero el Señor quiere que te quite esa carga de ese mundo que te deja impedir a seguir hacia adelante. Vemos como Adán y Eva también, cuando comen la manzana, ¿cómo se ven? Se ven descubiertos, se ven con vergüenza. Y la palabra en esta tarde te está viendo, te está dejando claramente ante los ojos de Dios descubierto. No empecemos a excusarnos con Dios. Vemos como Adán empieza a decir, es que la mujer que tú me diste, que no se trata de eso. Que el Señor lo que quiere es que le confiese lo que necesita y que tú pongas de tu parte y dejes sacar esa atadura de este mundo. El Señor quiere diálogo, no quiere religiosidad. Quiere que tengamos como un diálogo entre cuando estás con un amigo, una persona que tú tienes confianza, que le cuentas todo, que no te da vergüenza de nada, pídeselo a Dios. David en una cierta ocasión dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Él se sentía que iba perdido. Pero vemos como dice que tiene un corazón conforme a Dios y le pide, sin vergüenza. Hay a veces que fallamos porque nadie somos perfectos. Yo me meto con ustedes y cuando fallo, lo primero que hago es intentar ir al Padre y hablar con Él para que me perdone. Tú no sabes que todo lo que tapemos, eso no sirve para nada. En el Antiguo Testamento dice que hacía sacrificios y holocaustos para Dios. Pero vemos como dice que eso solamente tapaba, que no eliminaba. Y dice la palabra del Señor, estoy asqueado de sacrificio y holocausto. Que no quiere el Señor que sigamos tapando las cosas malas en nuestra vida. Que el Señor quiere que se salga fuera de ti y con Él. No que se la cuente a tu iglesia, sino tú con Él en un encuentro personal. Y la situación que te encuentres, díselo al Señor. David era un rey. Y si en cambio mira cómo se lo dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque quien prueba el Espíritu Santo y cuando se ve un poquillo fuera de Él, déjame decirte que empieza a ver algo que no te deja tranquilo. El corazón empieza a latir de una manera y dice, me falta algo. Tengo como una ruina. Sale a la calle y te sientes desprotegido. ¿Pero por qué? Porque no le has contado la carga que tienes. El Señor te está recordando en esta tarde que la atadura ante el Señor no se puede guardar. Porque dice su palabra, ¿dónde te meterás? Que el ojo de Dios no te vea. Si es que la palabra es muy clara, y hoy en día toda la iglesia sabemos, tanto los pastores, los candidatos, que incluso hay hombres que saben más que nosotros de la palabra. Pero ¿por qué nos aferramos a las cosas de este mundo? Y queremos ir con
llevar a la salvación con Dios. Vengo al culto, hago el paripé y ya está. Que no se trata de eso. Que todos vamos a ser descubiertos. ¿No sabéis que hay un juicio el día de mañana? Y cuando el Señor te pregunte, ¿qué le vas a decir? El pastor que me pusiste, la Biblia de esa abuela, nada más que me tiene amargado. Y te va a decir la Biblia. Te va a decir, mira lo que dice la palabra. ¿La vista puesta en qué? ¿En el pastor? La vista puesta en Jesús. No vamos a tener excusa, hermano. Hoy la palabra está destapándote para cada encima. Y te quiere hablar. Pero no es para mal. El Señor lo que quiere es para bien. Esto no es como que el Señor nos está riñendo, porque para mí también es la palabra. Que esto no nos está engañando al Señor, al revés. Nos está diciendo que tenemos que esforzarnos y destapar las cosas que tenemos con Él. Que esto no se trata de hacer un trato. Que compra una bestia y dice, David, ¿qué trato he hecho? Que no. Que el Señor mira a un juez justo. Que Él no va a mirar a otra cosa, sino solamente que sea justo y fiel. Entonces, ¿de qué te sirve estar aquí tanto tiempo y tener cosas guardadas y enterradas que el Señor no quiere que tenga en tu vida? Te sientes desprotegido, te sientes muy mal. Incluso te alejas de hablar con Dios porque te avergüenza. Eso es que cuando tienes un amigo y tú le fallas, a que te da vergüenza mirarle a la cara, intenta evitarlo, lo ves por allí y empieza a ir para allá. Pues lo mismo pasa con Dios. Cuando tú tienes algo escondido en tu corazón, el Señor quiere hablar contigo. Pero nosotros, a través de la carne, queremos alejarnos. Y llegamos al pozo donde llegó Moisés. Y dice que era un pozo hondo. Pero vemos cómo obra el Señor de una manera y lo prospera. Conoce a la mujer, a la niña de Jedro, su suegro, y dice que la coge. Y el Señor empieza a obrar. Pero en esa obra hay un cierto de tiempo. Nosotros a lo mejor queremos todo dicho y hecho, y así no es. La presencia del Señor, lo más importante es la salvación. Después, el tiempo que estemos, si el Señor te quiere utilizar como diácono, como en el coro, como te llama para predicar su palabra, pero primeramente humillado, una relación limpia y sana con Él. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían una vida estricta para Él. Y nosotros tenemos hoy en día la capacidad de todos los días poder hablar con Él. Porque a los profetas los visitaba en un tiempo, lo cogía y conforme hablaba la palabra de Dios, otra vez los dejaba. Y nosotros que tenemos hoy en día ese acuerdo con el Señor, que podemos hablar a cualquier hora, que vas caminando por la calle y empieza a hablar y puedes sentirlo y no somos capaces de hablar, le damos más tiempo a este mundo que a Dios. Es que el trabajo no me deja, es que el Señor no te impide que trabajes. Si puedes trabajar y puedes estar hablando con Dios, pero cuando llegues en tu casa, ¿haces lo correcto delante de los ojos del Señor? ¿Cómo implantas tu vida hoy en día? Yo quiero que la implantemos con un corazón limpio, un corazón conforme a Dios. La Biblia nos refleja de muchos actos que hay en la Biblia. David, un corazón conforme al Señor. Y dice unas palabras, devuélveme el gozo de mi salvación. Se había condenado. Pero le dice al Señor, cuando yo limpio algo, las ropas que yo te pongo son tan limpias y transparentes que no hay nada en esta tierra que sea semejante a Él. Pero puede ser limpio si tú te descubres con Dios. Si empiezas a echar cosas para enterrarlas, déjame decirte que te va a empezar a alejar y te vas a sentir mal. Y va a llegar a un estado de tu vida en la carnalidad que va a estar mucho por encima del espíritu y te va a ver fuera de la iglesia. Aférrate en esta tarde. Habla con Dios, dialoga, ven al pastor, que te da vergüenza, Jesús en tu casa. Hay un número de teléfono, como dice el pastor. Aclama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no aclamamos cuando nos vemos en una situación peligrosa, en una urgencia? Esto es lo mismo cuando nos pasa algo en la calle. Tenemos un problema y echas mano a tu padre, a tu tío, a tu primo para que venga. ¿Por qué cuando nos pasan cosas que nosotros sabemos que es cosas de Satanás, por qué no hablamos y dialogamos con Dios para que nos dé la respuesta por dónde tenemos que tirar? Muchas veces por la caballería de nosotros tiramos por caminos que nos chocamos sin salida y después tenemos que retroceder. Pero encima todos somos orgullosos que no reconocemos que nos hemos equivocado, sino que es culpable el de al lado, o el pastor,
porque te ha puesto una prueba que no puedes pasar. Pero el Señor dice que no te pone prueba que tú no puedas resistir. Pero ¿cuándo no la resistes? Cuando no tienes dialogación con Dios, cuando no tienes esa confianza en el Señor. Pedro estaba apresado y no lo mataron porque había una fiesta. Pero vemos cómo el ángel de Jehová baja, dice, donde estaba Pedro y le abre la cárcel. Y el guardia civil que había también, el alguacil que había delante de él, no lo vio. Porque obra el Espíritu Santo en los problemas. Pero tenemos que nosotros confiar en Él. Y después empezar a creérnoslo nosotros. Y empezar a hablar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. ¿Cómo va a hablar si no te destapas de Él? ¿Qué le va a decir? Al revés, no habla de Él porque nos avergonzamos. Y no hay que avergonzarse. Llevo un tiempecillo que el versículo este me está saliendo a mí mucho en mi mente y en mi corazón me hace mucho bien. Cuando dice Pablo en Romanos, porque el poder de Dios no es para avergonzarse. Es que el poder de Dios te da vergüenza hablar cuando estás ahí fuera. Te da vergüenza decirle al Señor que has caído. Más vergüenza da que te calles y que Satanás se salga con la suya. Porque Satanás tiene ya como que dice, su película hecha y está metido ahí. Él va a intentar que nosotros caigamos, que tenemos la posibilidad de salvarnos. Te va a tentar con las cosas de este mundo. Va a tener un problema y la primera acción te la va a dar Satanás. Y tú le vas a decir, oh, que mira que rápido salgo de aquí, y así no es. Más vale salir poquito a poco, pero con la ayuda del Señor, que a salir rápido y sin la ayuda de Dios. Debemos ser como Pedro. Pedro vemos cómo lo niega en una trayectoria con Jesús cuando se lo llevan apresado. Y lo niega 3 veces. Pero después cuando Jesús resucita, ¿cómo vemos a Pedro? Un Pedro renovado, un Pedro sin miedo. Se avergonzaba de decir que era de ellos, de una simple viejecilla que había allí acusándolo. Pero cuando sale Jesús, que resucita el tercer día y habla con Pedro, vemos como delante de un concilio entero de lo más importante de allí, no se avergüenza. Porque ha entendido que estando delante de la presencia del Señor y transparente, no hay quien te acuse. ¿A dónde pone la Biblia que un cristiano va a tener una vida alegre? Que no, que es a través de pruebas y baches. Y muchas veces va a ver como en una prisión, en una cárcel, y que no ve salida y que no ve salida. Pero deja a Dios. Se le aparece a Pedro en el mar, y Pedro es que le dice, Señor, si eres tú, déjame que vaya a ti. Y dice, pues ven para mí. Y vemos cómo anda, pero ¿qué le pasa? Que se hunde. Muchas veces el Señor no habla, pero nosotros mismos nos hundimos porque no tenemos fe. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta tarde, lo que siento en mi corazón? Que debemos ponernos a cuentas con Dios. Y cuando nos pongamos a cuentas con Dios, el Señor va a empezar a obrar. Y va a empezar a trabajar contigo y tanto conmigo. Pero debemos dejarnos en las manos del Señor. Con un corazón triste y humillado, pero en la presencia del Señor. Todavía no es tarde. David en esta oración le pidió, devuélveme el gozo. Porque hay a veces que tenemos que pedirlo. Porque Satanás te hace entender y te hace trampa que podemos caer, pero no tenemos que quedarnos ahí. Levántate en esta tarde y habla con Jesús. Porque lo necesitamos. Yo te voy a inclinar a que